y la incertidumbre que está viviendo el mundo. Y nosotros, a pesar de que, como dijo Jesucristo, no somos del mundo ni pertenecemos a Él, ahorita estamos viviendo en Él y somos parte de todo lo que está pasando, hermanos. Y trae una gran confusión en muchas veces, miedo, como habló José, también bastantes emociones y pensamientos que nos vienen a la cabeza. Y no es la primera vez, hermanos, que la iglesia está pasando tiempos así. No es la primera vez que el cuerpo de Cristo pasa por situaciones difíciles y se presentan estas grandes oportunidades que son para la iglesia del Señor. No son problemas para nosotros, son oportunidades. Y quiero compartirles un tiempo de la palabra en la cual los apóstoles se encontraban en una situación similar a la de nosotros, una situación de incertidumbre. En el libro de los Hechos capítulo 1, yo les voy a compartir el versículo 4 y 5 en adelante. Pero el Señor Jesucristo tenía poco que había sido crucificado y los apóstoles no sabían qué hacer. El maestro había sido crucificado y ellos entraron en miedo, no sabían qué hacer, se escondieron en las casas porque los estaban buscando, y me imagino que la desesperación de ellos era igualmente o más grande que la desesperación que muchos están pasando hoy en día. Después de ahí, hermanos, el Señor Jesucristo cumple como siempre en su palabra. Él resucita, se le presenta a los apóstoles, pero después de ahí, y es lo que vamos a leer ahorita, Él les da otra noticia que los vuelve a alarmar, otra noticia que los tiene una vez más en incertidumbre de lo que va a pasar. Entonces les quiero leer la palabra en Hechos 1, versículo 4 de la Reina Valera, y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí nos vamos a pasar al versículo 12. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar en los versículos, hermanos. Y quiero que tomemos en cuenta unas cosas importantes de los versículos que acabamos de compartir. La palabra en el libro de los Hechos nos habla del tiempo cuando Jesús le dice a sus discípulos que es tiempo de que Él parte, es tiempo de que Él regrese al cielo, es tiempo de que Él se vaya, y que algo muy importante iba a pasar, que Él se iba en cuerpo, pero que la promesa del Espíritu Santo venía. Y quiero que todos ahorita nos pongamos a pensar en la preocupación de los apóstoles. Quiero que pensemos en eso. Imagínense, el maestro no solo fue crucificado, resucita, y cuando resucita viene a ellos, comparte con ellos un tiempo y después les dice que Él se tiene que ir otra vez.
yo solo quiero que pensemos en lo que estaba pasando por la mente de los hermanos, de los seguidores de Jesús en ese instante. Cuando ellos pensaban que ya todo iba a regresar a la normalidad, cuando ellos pensaban que ya todo iba a estar bien, Jesús había resucitado, sus promesas eran reales y de repente les dice, es tiempo de que me vaya. Los hermanos me imagino que empezaron en pánico. Yo siento que empezaron a cuestionar, empezaron a preguntarse, empezaron a dudar, empezaron a tener miedo. Me imagino que miles de preguntas les pasaron por la mente y los corazones. Un poquito similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Un poco similar a lo que estamos viviendo en este tiempo con lo que está pasando. Nosotros hemos escuchado, hemos visto los milagros de Dios, hemos escuchado su palabra. Por tiempo el Señor ha tocado nuestras vidas y nuestros corazones y por tiempo ha obrado en nosotros, por tiempo ha trabajado en nuestras vidas y una y otra vez vemos de su fidelidad, de su amor, de cómo Él nos protege. Pero de repente viene un ataque, de repente viene algo como un virus, una enfermedad, lo cual produce una vez más no solo en la gente del mundo, sino también en medio del pueblo de Dios, incertidumbre. Vienen tantas cosas, vienen tantos problemas y son problemas reales, hermanos. Están personas quedando sin trabajo, personas están enfermas y escuchamos una y otra cosa de lo que está pasando y en un lado dicen una cosa, en otro lado dicen otra y entonces empieza la incertidumbre, empieza el caos. Empieza la preocupación. Pero Jesucristo, en medio de todas esas cosas, Él da consejos. Por medio de su palabra, le dice a su pueblo qué hacer. Por medio de su palabra nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar, qué es lo que Él quiere para su pueblo. Y en los primeros versículos que les leí, dice en el versículo 4 y versículo 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El primer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es la promesa de Dios en medio del caos. Dice que el Espíritu vendría. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, ¿qué nos está diciendo el Señor en medio de todo este caos? En medio de tantas cuestiones, en medio de tantos problemas, en medio de lo que el mundo nos está informando, en medio de lo que escuchamos de los familiares, de los amigos. La primera cosa que podemos ver es de que Jesucristo nos está diciendo a la iglesia de Dios, no te muevas. No te muevas sin la dirección del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia no podemos tomar decisiones arrebatadas sin la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue claro con sus apóstoles. Él les dijo, ustedes no salgan ahorita de Jerusalén, sino esperen la promesa. No salgamos, no hagamos cosas, no tomemos decisiones arrebatadas, no empecemos a perder la cabeza sin la dirección del Espíritu Santo. No hagamos nada sin la dirección del Espíritu Santo. Es algo importante que a veces se le olvida a la iglesia, hermanos. A veces queremos actuar, debemos de tomar decisiones rápido porque el mundo se está moviendo rápido y pensamos que nosotros debemos de actuar igual que el mundo. Y tiene que ser todo lo contrario. Nosotros debemos de analizar la situación, buscar la dirección de Dios, esperar respuesta del Espíritu Santo, esperar esa dulce voz que nos diga qué tenemos que hacer. No desesperarnos y salir corriendo, hermanos, a la tienda y agarrar lo que podamos agarrar porque estamos desesperados, estamos preocupados y no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llama a que en tiempos de desesperación y de incertidumbre, lo primero que tenemos que hacer los hijos de Dios es buscar la presencia del Espíritu Santo para poder recibir la dirección de Él. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa, hermanos? Podemos buscar la dirección de Dios. Primer paso a tomar, la iglesia ahorita
tiene que buscar la dirección de Dios. La iglesia en estos momentos, hermanos, usted y yo que somos la iglesia, tenemos que buscar la dirección de Dios. Aquellos padres, aquellos hombres que salen a trabajar y no saben qué va a pasar, no saben si les van a quitar el trabajo, si van a cerrar el trabajo en el cual ellos están. Les digo, hermanos, los invito a que busquen la dirección de Dios. Pídanle al Señor, ¿qué hago, Señor, en estos tiempos difíciles? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Qué vamos a hacer como comunidad? ¿Qué vamos a hacer para poder pasar estos tiempos difíciles? Busquemos la dirección de Dios primero y del Espíritu Santo antes de tomar decisiones al mismo paso que le está tomando el mundo. Nosotros podemos ver, hermanos, y hemos estado viendo cómo la gente tan pronto y dan una noticia diferente. La gente lo primero que hace es salir corriendo con una desesperación a ver qué agarra en las tiendas, a ver qué hace. ¿Por qué? Porque viven en un tiempo de incertidumbre. Su confianza, tristemente, está en las cosas materiales y en las posesiones que pueden tener. Y uno de los problemas más grandes de la humanidad es ese: vivir en incertidumbre, no saber el qué va a pasar mañana. Pero nosotros fuimos llamados a hacer cosa diferente, hermanos. Nosotros fuimos llamados a confiar a Dios, a confiar en Dios. A que primero preguntemos, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Están diciendo esto. Ahora, ¿tú qué le dices a tu pueblo? ¿Qué me dices a mí? Como dijo mi hermano José, no quiere decir que no nos vamos a preparar, que no vamos a tomar acción importante, pero con sabiduría y dirección del Espíritu Santo. No voy a llenar mi alacena de 3, 4 meses de comida dejando a otros sin comer. Ahora, si lo hacen para bendición de los demás, para que puedan ustedes compartir con otros, es diferente. Pero si es simplemente porque no sabes qué va a pasar y simplemente tú quieres tener todas las respuestas para tu persona, entonces primero te aconsejo, hermano, hermana, amigo, amiga, que primero busques la dirección de Dios. Busca el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, esperen hasta que llegue el Espíritu Santo y después ustedes pueden actuar. Entonces, no te muevas, hermano, hermana, sin la dirección del Espíritu Santo. Busca a Dios. En estos tiempos debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar su presencia. Debemos de buscarlo a Él. Debemos de pedirle dirección. Señor, danos sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué debo de hacer, Señor? Yo sé que muchas iglesias, muchos pastores, tuvimos que tomar decisiones rápidas, tuvimos que orar, buscar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, dinos qué tenemos que hacer. Y fue algo rápido, y fue algo que teníamos que decidir en unos cuantos días, pero le doy gracias a Dios por la dirección que nos ha dado. Y le doy gracias a Dios por la vida de todos los pastores que con sabiduría están viendo cómo usar los medios que tenemos en nuestras manos para seguir compartiendo la palabra con todos sus miembros. Y le pido a cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia y hermanos, si nos están viendo de otras iglesias, que sigan orando por sus pastores. Las decisiones que se tienen que tomar, hermanos, no son fáciles y necesitan y requieren sabiduría de lo alto, porque sabemos que estamos tratando con lo más hermoso que Dios ha puesto en nuestras manos, y es la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pero de igual manera les pido que oremos por todos los representantes, hermanos, que están a cargo de las decisiones importantes de este país y de todos los países del mundo, porque las decisiones que ellos deben de tomar, hermanos, son importantes, y si ellos no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, entonces esto se va a empeorar. Pero que el Señor los toque, que el Señor les hable. El Señor puede hablar a sus vidas aún si ellos rechazan al Señor, pero el Señor puede hablar a ellos y dirigir y darles palabra importante para cómo llevar a cabo este problema que estamos enfrentando. Entonces, hermanos, no se muevan sin la dirección del Espíritu Santo. Punto número 1. Punto número 2. No dejes que tu mente o preguntas te llenen la cabeza. No nos pertenece a nosotros saber los tiempos, hermanos, sino testificar.
Leamos lo que dice el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros. Una de las cosas, hermanos, que ahorita estamos viendo mucho es eso. Empiezan la mente a dar vueltas. ¿Qué tiempo será? ¿Qué debemos de hacer? Es que ya son los tiempos finales, es que está pasando esto, es que las señas esto, y queremos llegar a una conclusión, hermanos, que no nos toca a nosotros. Queremos forzar una conclusión y queremos encajar todo lo que dice la palabra de acuerdo a los tiempos que estamos viendo, porque queremos llegar a una conclusión no apropiada. El Señor Jesucristo dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos. ¿Por qué el Señor estaba diciendo eso? Cuando nosotros como iglesia, hermanos, empezamos a cuestionar, a preguntar, a ver, a querer investigar, nos podemos confundir mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Empezamos a ver videos, empezamos a buscar información, empezamos a escuchar aquí, escuchar allá, y queremos saber y tener todas las respuestas de lo que está pasando y cómo todo esto concuerda con la palabra de Dios. Y a veces forzamos o queremos forzar que los momentos que estamos viendo tienen que caber en la palabra de Dios. Cuando no es así, Jesucristo dijo, si te preocupas en eso, te vas a enfocar más en eso y no te vas a enfocar en lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Me entienden? Ahorita no es tiempo de estar preguntándonos y perdiendo el tiempo, hermanos, en haciendo tanta cuestión que si será el tiempo, que si no será el tiempo, qué va a estar pasando, qué no va a pasar y cómo todo esto concuerda y cabe, porque entonces nos desenfocamos de la bendición que tenemos ahorita en nuestras manos. Nos desenfocamos del propósito divino que podemos usar en estos tiempos de incertidumbre para el mundo. Jesucristo nos llamó a ser la sal y la luz de esta tierra. Jesucristo nos llamó a traer paz en estos tiempos que le falta la paz al mundo, que nosotros traigamos esa esperanza que el mundo necesita ahorita. Les voy a leer una vez más los versículos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahí está, hermanos. Ahí está el segundo punto. Ahorita no es para que nosotros estemos preocupados viendo si es una conspiración del gobierno o no, viendo si el gobierno hizo esto para atacar la iglesia, viendo si el gobierno hizo esto para hacer más dinero, es un ataque económico y esto y lo otro y aquí y allá. No es tiempo de hacer eso, hermanos. No es tiempo de estar forzando una conspiración del gobierno, si es el tiempo bíblico o no. El Señor nos está dando esta oportunidad para que nosotros esperemos, busquemos la dirección de Dios. Y una vez recibimos la dirección del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos va a dar poder. ¿Para qué? Dice, para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Este tiempo no es para que la iglesia esté investigando, hermanos, que si esto es culpa del pecado del mundo o no. Nosotros conocemos que el pecado que el mundo practica produce ciertas circunstancias y situaciones. La paga del pecado es muerte, pero no es tiempo de la iglesia
para estar investigando y perdiendo todo el tiempo en argumentos que no valen la pena, sino es tiempo de que busquemos la dirección de Dios, para recibir la dirección del Espíritu Santo, para ser testigos a todos aquellos que necesitan la luz. Es tiempo de que la iglesia, hermanos, busque la dirección de Dios para recibir el poder del Espíritu Santo, para salir y ser luz por los medios que tenemos enfrente a nosotros. Si nos dicen quédate en casa estaremos obedeciendo, pero desde casa compartiremos el Evangelio. Desde casa seremos luz. Si el Señor quiere que en medio de este tiempo seamos luz, hagámoslo. No nos preocupemos, hermanos, en argumentos que no valen la pena. No entremos en cuestiones que no valen la pena, sino al contrario, busquen dirección de Dios para poder saber que el Espíritu nos guíe. ¿Cómo vamos a ser testigos en todo nuestro alrededor? ¿Cómo voy a usar este tiempo de incertidumbre para poder compartir la paz de Jesucristo con alguien que no lo conoce? ¿Cómo voy a poder yo traer paz a un hermano, una hermana, a un amigo, a un vecino? ¿Cómo voy yo a compartir con aquellos que necesitan de Jesucristo? Y hay muchos medios que el Señor nos ha dado. Hay muchas cosas. Es tiempo de compartir una bolsita de arroz con alguien, una bolsita de frijoles con alguien. Y para abrir la conversación, seamos sabios, hermanos. Si el Señor nos ha dado esta gran oportunidad y si sabemos que hay una gran necesidad en el mundo, es tiempo de que la iglesia, con dirección del Espíritu Santo, empiece a compartir las buenas nuevas. Si fuimos llamados a ser sal y luz de este mundo, hagámoslo, hagámoslo. Dice la palabra, no empieces a cuestionar ni dejes que tu mente empiece a dar vueltas. Enfoquémonos en nuestro llamado. Nuestro llamado es ser sal y luz de esta tierra, traer paz y traer esperanza a aquellos que lo necesitan. Y por último, hermanos, en la última parte de los versículos que les leí, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, la palabra es real y verdadera. Cuando dice la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, los hermanos que somos nosotros, todos los hermanos del mundo, que han entregado su corazón al Señor Jesús. Ahorita es tiempo de que estemos en un mismo espíritu, unánimes, en oración y rogando al Señor. No es tiempo, hermanos, de que la iglesia empiece en un argumento de teología. No es tiempo de que la iglesia se empiece a dividir, que porque si unos se quedan, si otros no, si unos decidieron cerrar su servicio, otros no, si unos lo estamos haciendo live, si otros no. Es tiempo de que la iglesia se una. Es tiempo de que el cuerpo de Cristo se una, que estemos en un mismo espíritu, que entremos en el llamado que Dios nos llamó a hacer, hermanos. Es tiempo de que la iglesia se reúna. Dice que cuando ellos regresaron, estaban todos unánimes en un espíritu, orando y rogando al Señor. Es tiempo de que la iglesia, hermanos, ahí donde está en su casa, se ponga a orar. Ahí donde estamos, que nos pongamos a orar, que busquemos de Dios, que busquemos y clamemos. Estamos, hermanos, ahorita separados físicamente, pero debemos de estar unidos en un espíritu. Y yo invito a todos los hermanos de las iglesias, de todas las iglesias que nos conocen, que nos unamos en oración, hermanos, que estemos en un mismo sentir. Es tiempo de que la iglesia se sienta presente por el Espíritu de Dios. Que estemos en nuestras casas rogando y que el Espíritu se derrame tanto que todos los que están en sus hogares sientan. Es tiempo de que la iglesia tenga un impacto, hermanos, sin palabras. Es tiempo de que la iglesia sea la iglesia. Que no hablemos tanto, pero que nuestro testimonio y nuestra oración
tenga impacto en los corazones. El Señor, la palabra dice en el libro de los Hechos que los apóstoles entendieron y regresaron a hacer lo más importante. Regresaron a buscar a Dios. Regresaron, entendieron el mensaje. Cuando Jesús se va, en medio de toda la confusión, en medio de la desesperación, obedecieron a Cristo. Obedecieron al Señor. No se movieron sin la dirección del Espíritu Santo. No dejaron que sus mentes empezaran a irse por otros lados, sino que regresaron, estuvieron unánimes, se juntaron en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y se pusieron a rogar al Señor. Empezaron a clamar, empezaron a pedirle al Señor que hiciera algo. ¿Para qué? Para que se derramara el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y así poder compartir con todos aquellos que no lo conocían. Hermanos, es tiempo de que nosotros hagamos lo mismo como iglesia. Es tiempo de que busquemos la presencia de Dios, para que cuando todo esto pase, y conforme está pasando, nosotros podamos compartir el Evangelio de verdad, para que cada uno de nosotros, hermanos, reciba la presencia del Espíritu Santo, recibamos sabiduría y podamos compartir con todos aquellos que necesitan ahorita, hermanos, una palabra de aliento, que ahorita necesitan saber qué es lo que va a pasar. Usted y yo tenemos la respuesta, que es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos, hermanos, aquello que el mundo está buscando. La esperanza que solo Jesucristo puede dar. La esperanza que solo Dios y su palabra puede traer a las vidas. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a llevar la paz al mundo por medio de la palabra de Dios. Entonces los invito a cada uno de ustedes que nos pongamos en oración, que nos unamos en oración, hermanos. Les pido que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros entremos en oración, que el cuerpo de Cristo se sienta presente por medio de la oración de los hijos de Dios. Y el mundo va a sentir que Dios está en control cuando la iglesia haga su trabajo. Cuando usted y yo hagamos nuestro trabajo, que es no perder la cabeza, esperar en Dios, esperar su presencia, dirección del Espíritu Santo, orar y rogar que el Espíritu se derrame para que usted y yo podamos ser testigos en donde quiera que Dios nos puso. Nosotros estamos en Costa Mesa, pero a todos aquellos que están en las ciudades donde quiera que estén, el Señor va a obrar, el Señor va a hacer cosas maravillosas. El Señor Dios es el que tiene todo bajo control, y nosotros estamos muy agradecidos, hermanos, por lo que Dios está haciendo en medio de esto, por lo que Dios está haciendo en medio de todo, de toda la incertidumbre y el miedo. Estoy muy agradecido con Dios. Gracias una vez más a Iglesia Harbor por todo lo que están haciendo. Cada hermano y hermana que ha entendido y que ha reconocido la voz de Dios y cómo podemos actuar en medio de este tiempo tan difícil. Entonces, rápidamente, hermanos, no te muevas sin la dirección del Espíritu Santo. No dejes que tu mente o preguntas te llenen la cabeza. No nos pertenece a nosotros forzar los tiempos, sino vamos a testificar. Vamos a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por último, hermanos, es tiempo de estar en un mismo espíritu, unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego. Es por eso que nosotros hemos hecho esta vigilia y vamos a hacer eso. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a clamar, vamos a nosotros pedirle al Dios de los cielos que obre en cada corazón, en cada una de nuestras vidas, que obre por medio de nosotros, que obre primeramente en nosotros y que obre por medio de nosotros. Si ustedes tienen todavía la oportunidad de estar en trabajos en los cuales ustedes todavía pueden ir, todavía pueden trabajar, compartan, hermanos, compartan ahí de las bendiciones, la paz. Si cada que vayamos a la tienda, si tenemos que ir a comprar cosas, compartamos, hermanos. Seamos parte de la solución, no del problema. Entonces, hermanos, vamos a orar por eso y vamos a tomar un tiempo de oración.
Vamos a tomar un tiempo importante de oración. Estoy viendo unas cuantas peticiones aquí. Vamos a orar, hermanos, por cada familia que forma parte de la escuelita, como le llamamos. El Wilson Street Learning Center es nuestra escuelita. Atendemos a más de 80 niños, 85, 90 niños, y son muchas familias que participan ahí, y los niños no están yendo a la escuela, no tienen clases, y hay muchas preguntas y puede entrar mucho miedo por parte de eso. Vamos a orar por las madres solteras que ahora tienen que trabajar y preocuparse qué hacer con sus niños, pero me imagino que también entra la preocupación de qué hacer si ellas pierden el trabajo. Vamos a orar por cada familia de nuestra escuelita, por cada niño, pero también les pido, y vamos a orar, vamos a agarrar un tiempo de oración por los adolescentes, el Teen Center. Dios nos ha dado la gran oportunidad y la bendición de trabajar con adolescentes y un gran grupo de jovencitos que empieza a llegar a este ministerio de adolescentes, pero también al Teen Center, el ministerio del centro de adolescentes, por la escuelita, por medio de la escuelita. En este tiempo, hermanos, que no tienen realmente, no tienen nada que hacer, y es un tiempo peligroso para ellos. Yo siempre he dicho, una mente aburrida es una mente peligrosa, y vamos a orar para que el Señor, en donde quiera que estén, los cuide, los proteja y esté con ellos. Vamos a orar también, hermanos, piden oración por Mateo y por Lía. Vamos a orar por estos hermosos niños de la iglesia que han sido una bendición, hermanos. Sus testimonios de estos niños han sido una bendición para mí en lo personal, y yo sé que para la iglesia y para muchos también. Vamos a orar por cada ministerio de la iglesia. Vamos a orar por cada uno de los hermanos y hermanas. Que Dios nos dé sabiduría de cómo vamos a seguir compartiendo, las hijas de rey, los hombres de valor, los jóvenes. Vamos a ver la manera de compartir. El enemigo ha querido callar a la iglesia. No es la primera vez, hermanos, muchas veces, pero cada que lo intenta, cada que intenta dividir, le sale la situación al revés, porque al contrario, esto se expande más, porque nadie puede callar la palabra de Dios. Entonces los voy a invitar a que me acompañen en esta oración. Vamos a tomar un tiempo de oración, y después de la oración, hermanos, perdón, vamos a estar terminando y cerrando